tomar aire, hay que tener tolerancia, es el consenso, en fin. Yo trato de aprender, pero no me cuesta. En fin, a ver, recordaba la fecha, el 14 de julio, la importancia de esta fecha, la primera revolución laica en el mundo. Una revolución impresionante que modifica las estructuras de un país, Francia, que plantea fuertemente la visión de un Estado y la vigencia de la ley para todos, la igualdad, el principio de igualdad, libertad, fraternidad. Tiene que ver con este debate, No lo traigo acá por hacer simplemente una alusión histórica a un hecho importante. El 14 de julio se tomó la Bastilla y la gente con las manos la destruyó piedra a piedra, ladrillo a ladrillo. El rey, que estaba dedicado a la caza, que era su deporte favorito, le pregunta a una ayuda de cámara: ¿es una rebelión? Y el ayuda de cámara le dice: me parece que ha empezado una revolución. Al mes estaban dictando la Declaración de Derechos Humanos. La Declaración de Derechos por la Asamblea, que establece en uno de los puntos centrales el derecho que tienen los ciudadanos a la libertad, a la igualdad y fundamentalmente la obligación por parte del Estado a garantizar la felicidad. Un concepto que se había tomado de la Constitución americana. La Constitución americana, y es algo que se dice que le pertenece a Thomas Jefferson, esta frase de la consecución de la felicidad, que viene indudablemente de esta visión protestante que tienen los americanos, que no hacen de la vida el sufrimiento, sino que plantean fundamentalmente vivir más felices. Esto me parece que era importante recordarlo, presidente, porque esa revolución avanzó incluso mucho más a cosas que nosotros no nos planteamos, como fue la expropiación de los bienes de la Iglesia. En realidad no vamos a llegar a tanto, simplemente estamos tratando un tema que permite avanzar en el concepto de la libertad y de la igualdad. Quiero decir, presidente, que he escuchado con atención los discursos de los senadores de la Unión Cívica Radical, especialmente el del presidente del partido y del presidente del bloque. Yo creo que rescata las mejores tradiciones de un partido que ha dado en la Argentina una visión fuertemente laica del Estado, que ha forzado debates realmente importantísimos, como fue el del divorcio vincular en el año 85 con Alfonsín. Creo que si Alfonsín viviera y fuera senador, hoy estaría votando seguramente. Quiero decir que simpatizo mucho con el abuelo del senador Rodríguez Sá, del bisabuelo. En el año 1888 votó por la ley de matrimonio civil, fue el miembro informante. Y estoy seguro también que si su hermano estuviera acá, hoy estaría votando esta ley con nosotros. Porque lo sé y además conozco su pensamiento de una visión abierta, plural, con respecto a los cultos y también a la construcción democrática y fundamentalmente a una mirada mucho más plural con relación al tema de la Iglesia. Así que, senador, en este sentido quiero hacer un reconocimiento en estos temas. Aquí se ha dicho que ha habido una coyuntura de todo o nada, de que se ha obligado a definir sobre los dictámenes de rechazo y de votación de la media sanción del Senado. La verdad que nadie puede invocar, presidente, su propia torpeza. La Comisión de Legislación General, además del importante trabajo que hizo, siempre contó con la mayoría necesaria, como lo demostró en sus dictámenes, de poder haber fundado un buen proyecto de unión civil que seguramente hubiera sido el dictamen de la mayoría. Y seguramente lo hubiera traído al debate y hubiera enriquecido el debate. Nosotros no lo hubiéramos votado. Entendíamos que había que ratificar la media sanción de la Cámara de Diputados. Pero la verdad
yo quiero también sincerar esta discusión, este debate. Esta no fue la intención de la mayoría de la Comisión de Legislación General y de su presidenta. Y esto no es una descalificación hacia ella. Yo creo que la manifestación sincera, clara, del pensamiento de la presidenta de la Comisión y de algunos senadores era fundamentalmente el rechazo del proyecto de la media sanción, porque además esa fue la manifestación expresada en el dictamen de la mayoría. Rechazo a la media sanción, y que el rechazo significa, como todos lo sabemos como parlamentarios, en el conocimiento del artículo 81 de la Constitución Nacional, todos sabemos que el proyecto no se podía tratar hasta el año próximo. Este proyecto, originado en la Cámara de Diputados, al ser rechazado por el dictamen de la mayoría, y si se ratificara en el recinto, indudablemente que no se podía tratar hasta el año que viene. Esta era la voluntad y también era la idea, el pensamiento de la Iglesia, de los sectores de la derecha vaticana, de la Iglesia argentina, que todo el mundo sabe que hubo un debate en el conjunto de obispos en la Argentina, un debate que fue muy duro, donde hubo posiciones más moderadas de que entendían que había que avanzar en un reconocimiento que era el de la unión civil, y los otros que no querían nada, y ganó la línea dura, ganó la línea de Racinski, ganó la línea del Papa, ganó la línea de la derecha vaticana más dura, con una doctrina que realmente es incomprensible, que deja a los fieles sin protección pastoral. Ya habían dejado afuera y excomulgado casi a los divorciados, ahora avanzan sobre los que tienen una orientación sexual diferente. Realmente se empequeñece la Iglesia. Realmente es increíble este pensamiento retrógrado que viene construyéndose como una concesión, como una doctrina, y que además ha nutrido a todo el cardenalato vaticano y al Papa actual. Es la línea dura de la Iglesia. Y esta línea dura se expresa en Monseñor Aguer, digamos las cosas. Porque además me parece que estamos en un ámbito donde las cosas hay que ponerle nombre. Se expresa en Monseñor Marino, un personaje de las tinieblas, presidente. Las declaraciones de Marino son, pero mire, la voy a leer porque me interesa. La lectura es importante. Obispo auxiliar de La Plata, de la escuela de Monseñor Plaza. Personaje que se las trae también desde el punto de vista de su tránsito en la etapa de la dictadura. El obispo auxiliar de La Plata, Monseñor Antonio Marino, señaló en declaraciones a la Agencia Informativa Católica Argentina que las parejas abiertas que no viven, no tienen exclusividad, y que además los homosexuales son más violentos que los heterosexuales, que tienen más de 500 parejas en toda la vida, que son promiscuos. Bueno, sigue la línea de Monseñor Corracino, que en su momento había dicho que eran enfermos y que había que ponerlos en un gueto. Y esto no lo dijo hace 100 años. Corracino lo dijo en el año 94, 1994. Monseñor Corracino. Había que ponerlos en un gueto y que en realidad, bueno, tenían que tener ahí sus propias leyes. Increíble, increíble. Realmente un oscurantismo medieval. Yo sinceramente también lo creía más inteligente a Monseñor Bergoglio, un hombre que tiene una visión más estratégica desde el punto de vista de la conducción de la Iglesia. La verdad que me sorprende esa carta que le mandó a las monjas recluidas, porque si uno manda una carta a un lugar donde está todo cerrado, esa carta indudablemente no se puede publicar y dar a conocer ante la opinión pública. Era una carta para las monjas que están recluidas ahí, para que las leyeran en los momentos de ocio y supieran cuál era el pensamiento. Habla del demonio ahí, a ver si el demonio entra al convento. El demonio está girando por las calles de Buenos Aires y viene a lesionar a la familia. Fueron los mismos argumentos que tuvo que recibir el bisabuelo del senador Rodríguez A, cuando en el año 1888, a impulso de Juárez Celman, se discutió, se debatió en la Argentina la ley de matrimonio civil.
esta institución tan importante que permitió que muchos inmigrantes que estaban llegando a la Argentina pudieran casarse y tener el reconocimiento legal del matrimonio, porque no lo podían hacer, porque muchos de ellos o no creían en Dios, no eran católicos, o eran de otras religiones, y por lo tanto no podían contraer matrimonio, porque regía, a partir incluso del propio Código Vélez Sarsfield, toda la legislación canónica que establecía que el matrimonio era una institución que la regulaba la Iglesia.